Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno que podemos encontrarnos para que juntos podamos acercarnos al Señor con todo el corazón a través de este devocional. Recuerden que un devocional o un acto de devoción no es algo diferente a acercarnos al Señor con todo el corazón o por amor. Nosotros nos estamos reuniendo porque amamos al Señor con todo el corazón. En alguna época de mi vida, créanme, yo iba a reuniones, iba a algunos lugares, a algunos edificios para escuchar hablar de Dios, pero la verdad es que no iba por obligación. Iba en algunos casos por cumplir con una religión o con alguna ley o con una de esas cosas que a veces dicen por allí, que si no buscas a Dios, el diablo te va a jalar un pie durante la noche. Bueno, iba por muchas de esas causas hasta que entendí que a Dios hay que buscarlo con todo el corazón y lo vamos a encontrar. Por eso, en algún momento de nuestras transmisiones, haciendo alguna de nuestras reflexiones en la palabra del Señor, estuvimos aprendiendo que justamente un devocional es acercarse al Señor con todo el corazón. Podemos hablar con Él, podemos darle gracias a través de la oración, podemos poner en sus manos nuestras necesidades, podemos pedir por alguien más, reflexionar en su palabra, conocer su palabra, conocer sus promesas, conocer cómo es Dios y obviamente conocer su guía para nosotros. Bueno, eso es un devocional, buscar a Dios con todo el corazón, y por eso tratamos semana tras semana en este devocional que todo aquel que se conecte, ¿verdad?, sienta que, no sé, que se haya conectado conmigo, sino que esto te ayude a conectarte con Dios. Pero recuerden, hay que buscarlo con todo nuestro corazón. Hace un año exactamente, una de las cosas que nosotros estuvimos recomendando para que nuestro año fuese bendecido fue el hecho de que no pretendamos nosotros vivir lejos de Dios. Si yo pretendo vivir lejos de Dios, lo más probable es que yo me pierda, que yo me confunda, que yo cometa errores y equivocaciones, y etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender y que nunca se nos olvide, y como decimos en nuestros devocionales cortitos, en esos tesoros que enviamos durante la semana, de que caminar con Dios todos los días me va a permitir descubrir tesoros de Él a través de su palabra. Pero sin Él, primero, no se puede vivir sin Dios. Y si tú crees que puedes vivir sin Dios, te va a tocar muy duro. Es muy difícil vivir esta vida lejos de Dios. En el Señor tú descubrirás cosas, descubrirás grandes tesoros, especialmente a través de su palabra, de lo que Él quiere para tu vida. De hecho, hay un versículo sobre el que quiero reflexionar y que sea como la base de nuestro devocional en este momento, y está en el libro de los Proverbios. Así que si tienen su Biblia allí a la mano, o si quieren escribir en su cuaderno de notas o allí en su teléfono, o no sé cómo haces para recordar después las cosas, libro de Proverbios capítulo 29 verso 18 dice de la siguiente manera: sin una visión, en esta traducción, sin una visión que venga de Dios, habrá desorden, habrá rebelión, pero el que acepta su guía le irá bien y estará feliz, estará alegre. Voy a leerlo nuevamente.
Sin una visión que venga de Dios, habrá desorden, habrá rebelión. Pero si yo acepto su guía, entonces me va a ir bien y vamos a estar felices, vamos a estar alegres. Bueno, lo que tengo que decir, familia querida, en relación a este verso de la Escritura, es que nosotros necesitamos una visión que venga de Dios y no que sea un capricho personal. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos del corazón, todos tenemos pensamientos, pero muchísimas veces esos pensamientos y esos anhelos del corazón tienen que ver más con nuestros propios caprichos. Si realmente yo anhelo que me vaya bien en la vida, ¿saben? Yo necesito que Dios sea el que ponga en mi corazón el anhelo, el deseo correcto, para entonces descubrirlo de la manera correcta. Bueno, lamentablemente, muchos queriendo encontrar el propósito de su vida, porque tengo que decirlo, no hay nada más horrible que vivir esta vida sin tener un propósito, sin tener una visión o una meta o una motivación que sea lo que me impulse a vivir. Tiene que ser un sabor amargo. De hecho, si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve, cualquier camino me sirve, cualquier idea, ¿verdad? Me puedo acoplar a ella, etcétera, etcétera. Pero voy a vivir muy amargado y hay gente intentando descubrir el propósito de su vida, qué es lo que le da sentido a su vida a través de los caminos equivocados. Por eso es que usted tal vez se habrán dado cuenta de la cantidad de gente que depende del horóscopo o depende de los adivinos o de los agoreros o de los magos, o les encanta que les lean las manos, le lean los pies, porque todos tenemos esa necesidad inherente de saber para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo en este mundo, para qué existimos. Y si yo no sé encontrar el camino correcto para que haya en mi mente y en mi corazón el entendimiento correcto de para qué Dios me regaló esta vida, voy a terminar buscando quien me lea el cigarrillo, quien me lea el café con leche, etcétera, etcétera. Mire, creo que en algún momento también lo mencioné, solo para hacer historia, de que nuestros países invierten millones llamando a líneas psíquicas, tan solo porque quieren conocer el destino. Y saben, si tú tienes esa misma curiosidad, déjame decirte que todos nacemos con ese anhelo de conocer qué es lo que hacemos, para qué estamos en este mundo, qué es lo que realmente nos motiva poder llegar a algún destino. Pero no es ni el horóscopo, ni los adivinos, ni nada de estas cosas, porque recuerden, y no quiero repetir un mensaje anterior, una reflexión anterior, Dios no lo aprueba, a Dios no le agrada eso. Si estás practicando algún tipo, ¿verdad?, de adivinación para que se te sea revelado el futuro, déjame decirte que estás haciendo mal. Lo que sí tengo que decirte es que cuando yo encuentro de manera correcta la razón de ser de mi vida, especialmente que sea Dios quien me la dé, que yo acepte su guía, no solamente habrá orden en mi vida, sino que voy a vivir en paz, voy a vivir tranquilo, no voy a estar tan preocupado como mucha gente que la razón de ser de su depresión, de su amargura, no es algo diferente a que no saben para dónde van. Cuando yo tengo una visión, cuando yo sé que
Dios me llamó a hacer algo, eso me da seguridad. ¿Saben por qué? Porque el mismo Dios me está entregando dirección. Cuando el Señor me permite a mí conocer para qué existo, voy a tener dirección en mi vida, voy a tener seguridad y especialmente voy a sentir que vivo con propósito. Y no voy a perder tanto tiempo y voy a saber escoger a mis amigos y voy a saber relacionarme con la gente correcta y voy a entender los valores, los verdaderos valores. Le voy a encontrar sentido a lo que yo estoy haciendo. Le voy a encontrar valor al hecho de estarme capacitando para lograr algo que yo sé Dios me llamó a hacer. Bueno, mucha gente ya no pretende capacitarse porque creen que están muy ancianos, que creen que están muy viejos, o porque creen que no, que ya el Espíritu Santo les va a iluminar todo. Y saben, no viven sino una vida amargada y aburrida porque no saben para dónde van. Y aún sus últimos días lo viven con un sabor bastante amargo. Bueno, lo mencioné al principio, pero con todo esto solo quiero que sepan que si yo no sé para dónde voy, si yo no tengo dirección en mi vida, yo voy a estar viviendo bastante desubicado. Pero cuando yo sé para dónde voy, le encuentro valor a lo que hago en este momento. Y si estoy viviendo desorganizadamente, pues el hecho de saber hacia dónde voy me va a permitir a mí organizarme o reorganizarme para alcanzar aquello que Dios quiere que yo haga. Miren, no sé si se habrá dado cuenta, pero lamentablemente en las escuelas o colegios o en los baños públicos, ahí lamentablemente en los baños son muy sucios y están marcados con una cantidad de barbaridades que normalmente las escriben quienes no valoran lo que están haciendo en ese lugar porque no saben para dónde van. A mí me sorprende, ¿verdad? Cómo la gente raya un escritorio con notas sin sentido. Pero ¿por qué escriben esas cosas? ¿Por qué dañan un baño de servicio a la comunidad? Un baño de servicio a la escuela, al colegio. Porque como no saben para dónde van, tampoco les importa lo que tienen a su alrededor. Cuando yo sé para dónde voy, no solo le encuentro sentido, ubicación a lo que hago, entiendo lo que tengo que reorganizar, sino que saben, voy a entender qué vale la pena, qué no vale la pena, en qué debo invertir mi tiempo para no perder tanto tiempo sin hacer nada. Hablar y hablar, y mire cuánta gente no pierde el tiempo revisando las redes sociales. ¿Es malo revisar las redes sociales? No, pero hay gente que pierde literalmente el tiempo tratando de ver la vida de otro, de la foto que colocó el otro, y pasan horas y tú les invitas a algo y ya no tienen tiempo, o les animas a algo y ya no tienen tiempo, porque pierden mucho tiempo hablando, mirando, tonterías. Ahora, no quiero que sientan como que estoy aquí con un rejo hablando hoy en contra de las redes sociales, porque igual hay mucha gente que pierde el tiempo viendo televisión. Bueno, ¿por qué? Porque no saben para dónde van. Y este verso que estamos leyendo justamente aquí, lo que nos quiere enseñar nuestro Dios es que si Él no es el que nos pone una visión correcta en el corazón, vamos a vivir desorganizadamente. Por eso es tan importante, como lo mencioné en mi devocional anterior, de estas verdades y consejos que me van a ayudar a mí a tener un mejor año, pongamos en práctica
especialmente una de ellas, bueno, todas, porque les dije, por ejemplo, que si mis oraciones deben ser oraciones excelentes, entonces hay que terminar diciéndole: Señor, te pido todo esto, pero concédemelo si es tu voluntad y no la mía. Les enseñé sobre la importancia, como dice el Salmo 40, de que no nos desesperemos, ¿verdad? Por el contrario, vamos a aprender a tener paciencia y a esperar en el tiempo de Dios, a convertirnos nosotros en un milagro para alguien y cambiar semillas si es que lo que estamos recogiendo no nos gusta, si la cosecha que tenemos ahora mismo no nos satisface mucho. Hay que cambiar las semillas, pero también hablaremos de eso más adelante. Yo les insistía en la importancia de que no le consultemos a Dios sobre decisiones tomadas, sino de decisiones por tomar. Entonces, por ejemplo, a Dios hay que preguntarle: bueno, Señor, ¿y yo para qué existo? Como dice un autor en un libro sobre encontrar el propósito de la vida, que insisto, vivir en Dios te va a permitir descubrir tesoros. Sin Dios, si pretendes vivir sin Dios, vas a estar perdido y en desorden y en rebelión. Por eso, al principio de este devocional, les recordé la importancia de acercarse al Señor con todo el corazón a través de nuestra oración, y eso es lo que llamamos devocional. Busca a Dios con todo el corazón y no tan solo porque te toque hacerlo, sino busca al Señor con el corazón y tú vas a entender qué haces aquí en este mundo. Por eso, cuando hables con el Señor, consúltale: bueno, Señor, ¿para qué me tienes viviendo en este lugar, en este reparto, en este barrio, en esta cuadra? Tú sabes, Señor, que no me gusta los vecinos que me has regalado, no me gusta la bulla que hacen. ¿Por qué no cambiamos ese por qué me está pasando esto por un: Señor, muéstrame? ¿Por qué me tienes viviendo en este lugar? ¿No te imaginas, no crees tú que Dios, pudiéndote dar una casa, un regalo, que te llegue un cheque, unas escrituras y te den una casa nueva, sin embargo Dios te tiene viviendo en el lugar donde vives, o trabajando en ese lugar con ese jefe tan cascarrabias, o con esos compañeros de trabajo que se la pasan chismoseando y se la pasan hablando del otro? ¿Y qué crees tú, verdad? ¿Por qué Dios, pudiéndote conceder un milagro, no te ha sacado de ahí? Solamente ponte a pensar, ¿verdad? O en el lugar donde estudias, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees tú que Dios te tiene allí? ¿No te has preguntado eso? Bueno, pregúntale a Él: Señor, ¿por qué razón? Es decir, me vives enviando amigos, ¿verdad? Y todos tienen problemas. Toda la gente que me llama es gente con problemas. Tal vez lo que Dios está pretendiendo es hacer algo contigo o a través de ti. Mire, cuando yo comencé mis primeros pasos en los caminos del Señor, yo le dije: Señor, a mí me gustaría servirte. Me gustaría atender, recibir ese consejo que nos daba en aquella época nuestro pastor, de usar nuestra única vida para ser una bendición para alguien. Y bueno, a mí me gustaba aprender de la palabra y compartir. Y me asignaron ser la persona encargada de unas reuniones que había todas las mañanas allá en la ciudad de Cartagena, en el lugar donde nos reuníamos como iglesia. Me dijeron: Carlos,
tú le quieres servir al Señor. Y yo, claro, yo estoy convencido que Dios puso en mi corazón el deseo de predicar su palabra, el deseo de estar ante las personas y hablarles del Señor. Y saben, yo me había imaginado que tal vez lo que iban a hacer era a ponerme a enseñar ya de una vez allí con el micrófono. Era una congregación bastante grande y yo estaba convencido que ya me iban a decir, no. El próximo reunión, la enseñanza la da Carlos Daza. Y yo, ilusionado con eso, cuando me dijeron, no, tú vas a participar por ahora solamente de las reuniones que hay de lunes a viernes en las mañanas. Yo, feliz de la vida, comencé a asistir, para hacerle la historia corta y por causa del tiempo también. Yo comencé, y saben, en esa reunión solamente iban personas mayores que las mandaban de sus casas porque necesitaban limpiar la casa, porque no sabían qué hacer con los abuelos. Ahora, hay personas mayores, conscientes, personas que todavía se movilizan, pero ustedes saben, hay personas mayores que yo comenzaba diciendo buenos días, y con el buenos días ya estaban durmiendo. Todos, como se aburrían en la casa, los mandaban para la iglesia. Y yo comencé a sentirme frustrado hasta que le dije, Señor, ¿por qué me enviaste a predicar a estas personas? Porque no se quedan durmiendo en la casa. Hasta que el Señor me respondió y me dijo, no se trata de ellos, se trata de ti. Si quieres en algún momento de tu vida enseñar ante las personas la palabra del Señor, este es tu entrenamiento. Le estás predicando a hombres y mujeres muy ancianos que se quedan dormidos, que ni me oyen, ni me entienden, ni nada. Pero se trataba de un propósito de Dios. Bueno, ese fue mi entrenamiento, ese fue mi primer gran ensayo. Y yo, como decimos allá en mi pueblo, yo no me le arrugué. Yo dije, Señor, si tú me pusiste para predicarles a ellos, así se queden dormidos, pero lo que quieres es entrenarme, bueno, esa fue mi formación. Y gracias a Dios por ese momento tan bonito que viví, porque entendí que en ese momento no se trataba de ellos, porque nadie me oía, nadie. Se trataba de formar mi carácter como una persona que quería servir al Señor. Bueno, algo Dios quiere hacer a través de ti, en tu trabajo, allí donde vives, con tus amigos, con tu familia. Lo que tenemos que preguntarle al Señor es, ¿qué quieres tú que yo haga? Y cuando Dios te hable, cuando el Señor te muestre, mira, tu vida va a tener un cambio, una transformación que ni tú mismo te lo vas a creer. Déjame decirte que si naciste por voluntad de Dios. Y tú y yo nos vamos a ir el día que el Señor quiera llamarnos. Así que si aún vives, si aún respiras, si aún puedes verme o si puedes escucharme, déjame decirte que Dios contigo tiene un plan. El Señor con tu vida tiene un propósito, sin importar la condición en la que te encuentres. Recientemente murió alguien que sus últimos días, en medio de una condición de salud bastante delicada, en el hospital donde se encontraba, en sus poquitas palabras que salían, lo único que pedía era que la colocaran todos los fines de semana para ver Osana en línea, e invitaba hasta el último momento a todos los enfermos terminales a que dieran con ella la transmisión de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no importa la condición, Dios quiere que todos cumplamos, como lo mencioné en algún momento, la asignación
que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo vas a descubrir? ¿Cómo vas a descubrir ese propósito en tu vida? Recuerda, tienes que venir al Señor, porque en el Señor descubrirás todo, especialmente tesoros, haciendo devocionales, pasando tiempo por amor con nuestro Señor Jesucristo y no por obligación, y preguntándole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a hablar. Oremos, familia querida, y vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre el propósito que Él tiene con nosotros en cada uno de los lugares donde estamos, vivimos, trabajamos, en fin. Oremos juntos. Señor amado, gracias por mostrarnos a través de tu palabra que necesitamos una visión, un sueño, un anhelo que venga directamente de tu corazón, que tu guía, Señor, nos hará vivir en paz, pero también con alegría, con propósito, con sentido, con la motivación correcta. Hoy, Señor, nos unimos para pedirte que nos muestres, Señor, cuál es tu plan para cada uno de nosotros. Revélate a nosotros, guíanos, dirígenos, que estamos dispuestos a seguir tu camino. Señor, lloro también por cada una de nuestras familias aquí representadas en cada uno de nosotros, para que tu favor, tus bendiciones estén con nosotros cada día de nuestra vida. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos, mis amigas, familia querida, en nombre de mi esposa y de mis hijos, un gran abrazo. Recuerden, esto es Osana en línea.